Hoy vamos a estar viendo este tema muy interesante que se llama el pueblo de Dios. ¿Quién es? ¿Es Israel o es la iglesia? En Mateo capítulo 21, a partir del verso 23 en adelante, encontramos donde nace la doctrina de la sustitución. Porque Jesús vino al templo y ahí estaban los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y mientras Jesús estaba enseñando, ellos le preguntaron, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Y Jesús les hace una pregunta tocante que el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Si era del cielo o si era de la tierra. Y los fariseos y los ancianos empezaron a tener una controversia, porque si decían que es del cielo, va a decir, bueno, ¿por qué no lo obedeciste? Exacto. Si decían que es de la tierra, pues todo el pueblo los iba a apedrear, porque todo el pueblo tenía a Juan como un profeta. Entonces ellos mejor se lavaron las manos y dijeron, pues no sabemos. Entonces el Señor, a raíz de eso, les da una parábola y les dice que un padre de familia tenía 2 hijos y les dijo, vayan a trabajar a mi viña. Y uno dijo, sí voy, pero no fue. Y el otro que dijo, no voy, terminó yendo. Entonces, cuando Jesús les pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo y no hizo, o el que no dijo, pero al final sí hizo? Y fue el segundo, ¿verdad? Y el Señor les dice, bueno, de esa misma manera, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque ellos sí le creyeron a Juan. Y los otros no le creyeron a Juan, que era un mensajero de Dios. Y les da otra parábola diciendo, oír esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, que plantó una viña y la cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y da una figura de que es Dios, ese padre de familia, que hizo todo este mundo y delegó a un grupo de personas para trabajar en este mundo, para dar el fruto necesario. Así es. Pero dice más adelante, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, y envió a sus siervos, a los labradores, para recoger sus frutos, mas los labradores, cuando vieron a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Vaya, tuvieron un recelo que querían quedarse con el fruto. Entonces el padre de familia tuvo una idea. Dice, les voy a enviar a mi hijo, van a tener respeto de él. Pero cuando vieron al hijo, a lo mataron. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer el padre de familia, el dueño de la viña, con esos arrendadores? Y nos dice aquí que dijo, verso 41, y les dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús dijo, ¿nunca leíste lo que la Escritura dice? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que Dios estaba hablando de ellos, que el Señor estaba hablando de ellos, y desde ese entonces buscaban cómo matarle, pero no lo hacían por miedo al pueblo, porque veían a Jesús como un profeta, como un hombre de Dios. Pero aquí dice algo muy, muy interesante, porque dice que el factor del dueño de la viña que hace que venga y les quite la viña a estos labradores fue porque mataron a su hijo. Y Jesús está diciendo, bueno, en cierta forma está hablando de él, que él va a morir. Sí.
Y porque él va a morir, entonces, ¿qué pasó con la viña? ¿Quién se quedó con la viña? Están viendo ahora sí el tráiler de la película, ¿no? Estaba explicando todo lo que iba a acontecer y todo lo que se iba a desencadenar después de esa intención que ya tenían desde ese momento en matar a Jesús. Y de ahí se destaca una pregunta: entonces, ¿quién mató a Jesucristo? Y muchos a través de la historia le echan la culpa a los judíos, ¿no? Por ahí en la Segunda Guerra Mundial creo que fue una de las razones por las cuales los judíos fueron detestados y quisieron ser erradicados, porque se les condenaba y se les acusaba de la sangre del Hijo de Dios. Pero también está esa escena de donde Poncio Pilato se lava las manos diciendo: yo soy libre de la sangre de esta persona que para la opinión de él era inocente. Entonces, históricamente, pues uno piensa que estos dos son responsables, pero me llama la atención lo que dice Pedro en Hechos 2, 22 y 24, dice que a este es entregado por el consejo determinado, anticipado del conocimiento de Dios, al cual prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces ya había un conocimiento, una profecía determinada de lo que iba a pasar con Jesús. Recordamos en la profecía de Isaías 53, donde dice que iba a ser sacrificado, iba a ser entregado en dolor, y que el castigo también, un salmo que dice que el castigo de nosotros fue su sufrimiento. Me llama también la atención lo que dice Juan 10, 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dando a entender que ya había un conocimiento previo a través de las profecías que Jesús iba a morir. Y más que nada de acusar a los judíos, como se ha hecho históricamente, o a un imperio romano, la Biblia explica que fue por nuestro propio pecado, para traer una redención, un perdón, una libertad del pecado a nosotros que estábamos esclavos de él. Pastor, y teniendo todo esto en mente, lo que habla Isaí, lo que usted argumentó de esta parábola, ¿y qué sucede entonces en la pregunta del tema? ¿Es la iglesia? Porque en el inicio de la parábola, los arrendadores, ¿cómo queda esto? Esta enseñanza de la sustitución. Es importante porque aquí parece, por un lado, que dice claramente: les voy a quitar la viña y se la voy a arrendar a otros para que den el fruto. Así es. Entonces la pregunta sería: ¿y qué pasó con esas promesas? Bueno, uno tiene que entender entonces, pastor, si realmente las promesas de Dios para Israel están vigentes actualmente o quedaron atrás. Ya Dios desechó. Y puede surgir otra pregunta en esto: es, ¿desechó Dios a Israel y fue sustituido por la iglesia? ¿Cómo está ahí? Bueno, pero en realidad pareciera, porque cuando el Señor Jesús resucita y le dice a sus discípulos, hay que llevar este evangelio a todo el mundo. Todas las naciones, Hechos 1:8. Sí, y lo marca en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y dice hasta lo último de la tierra. Ahora, yo puedo entender en una forma fácil los tres primeros lugares. Jerusalén es ahí mismo. Sí. Judea es parte sí. de la tierra prometida. Samaria es parte de la tierra prometida, aunque son gentes que fueron traídas a vivir ahí. Sí, de Babilonia. Pero hasta lo último de la tierra habla donde brinca el esquema normal de que era el pueblo judío recibiendo la promesa de Dios para ellos, porque manda el evangelio hasta lo último de la tierra. Vaya, donde llegó el evangelio, donde no había ni noción
ni de la palabra de Dios, ni de lo que Ni de pasó, Cristo, nada, ¿no? nada de eso, ¿verdad? Entonces ahí habla muy interesante de que el evangelio vino y se estableció, y a través del evangelio nace la iglesia. Y pareciera que entonces lo que dice Mateo Está que cumpliendo. se está cumpliendo de la sustitución. Es decir, Israel, bueno, no. El punto ¿es realmente una sustitución o necesitamos aclararlo a la luz de la palabra de Dios? Necesitamos aclararlo porque le comento, hay movimientos que son antisionistas que dicen, no, Israel es culpable de la muerte del Señor. Y en una postura así de traigo la playera de cristiano bien puesta porque Israel ha sido desechado y la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Entonces necesitamos ir a la luz de la palabra. Estas preguntas están muy interesantes. ¿Realmente las promesas para Israel ya cesaron? ¿Ya se acabaron? O la otra pregunta es, ¿la iglesia es el nuevo pueblo? ¿Tú qué comentas, César? Hay dos versículos que da una parte de apoyo diciendo que fue una posible sustitución. Vamos a manejarlo así. A ver, chequemos. Déjame compartirte lo que es Romanos 9:25, que dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, a la amada, amada, y en lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamados hijos del Dios viviente. Ahí da a entender que Dios dice, bueno, ustedes son amados, ahora no son amados, hablando de Israel, pero ahora voy a hacer o voy a llamar pueblo y amados a unos que no eran amados, ni eran ni siquiera contemplados Ni por conocidos. Dios, ni conocidos. Entonces Dios abre la puerta. Dice, abre una puerta. Hay otro versículo que también me llama la atención, que es Romanos 10:19-20, dice, también digo, nos ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resultantemente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Da a entender que confirmar esa parte, ¿no?, que estamos platicando, donde Dios llega un momento en que dice, ustedes, pues hasta aquí, ¿no? Y voy a buscar a otro pueblo que no era pueblo, a una amada que no era amada, ahora es. y vaya, yo pienso que así de la misma manera que estaba todo profetizado, que a Jesús le iban a horadar las manos, que iba a ser crucificado, que iba a ser con los impíos En su sepultura. en su muerte, pero en su sepultura con los ricos, y que iba a resucitar, cómo iban a nacer, o sea, que todo estaba profetizado. Sí. Aún la iglesia también ya estaba profetizada, Claro. donde Moisés le está diciendo, les voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Y desde mucho tiempo antes Sí, o de sea, que se manifestara Jesucristo, ya se estaba diciendo todo eso. Entonces, desde Moisés, desde los David, o sea, muchos estaban anunciando que iba a surgir el evangelio hacia los gentiles. Así es. Abraham lo entendió y se gozó, dice el Señor. Él vio que a través de su descendencia, a través de su simiente, iba a bendecir todas las familias de la tierra. Él lo entendió. Pero el pueblo de Israel, dentro de su celo, de su guardar la ley, siguieron a Dios bajo lo que ellos podían hacer, pero no era conforme a la ciencia de Dios, porque la ciencia de Dios te dice, sí, haz mi voluntad, pero sigue creyendo, es por la gracia mía, no por Así lo que es. tú haces. Entonces, sí es muy importante, sí parece como Dios dice, yo les voy a abrir la puerta a los gentiles. Pero así como la Biblia nos da argumentos para sí la iglesia, sí abro la puerta, pero también ahí mismo en Romanos Pablo argumenta en el capítulo 11, versículo 26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio,
son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y esto tumba un poquito el argumento de la sustitución, porque al final, o sea, Dios no los ha desechado. Lo que vemos aquí dice, sí, hay oposición por causa del evangelio a celos, como decías, pero por causa de elección. Y cuando habla de elecciones, que Dios lo dice, son amados, pastor. Ahora hay algo muy importante en esto, porque necesitamos entender, Dios no miente. No. Es imposible que Dios mienta. Y si Dios hizo promesas, ahora, la condición de Israel ahorita, que en cierta forma está endurecido, en cierta forma han caído en incredulidad, en cierta forma han sido desechados, no todos, no, pero en cierta forma, pero esa condición actual de Israel no anula lo que Dios ha dicho. Simplemente es como cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Dios le dijo, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Pero esa primer generación dudó, no quiso entrar, fue rebelde. Entonces Dios dijo, bueno, ustedes no entran, pero sus hijos sí van a entrar. Sí, una nueva generación. Y yo creo que en cierta forma es así. La promesa de Dios sigue vigente. La situación es si ellos están listos para creerle a Dios su plan de redención. Porque por el evangelio ellos están celosos y por el evangelio se han endurecido, pero eso no limita el plan y el propósito y la promesa de Dios que tiene para con el pueblo de Israel. Porque si Dios no le cumple la promesa a Israel, ¿qué nos asegura a nosotros que se la va a cumplir a los gentiles? Algo curioso es que en sí les ha costado mucho a Israel quitarse esa parte de endurecimiento. Algo interesante que dijo usted, fue esa generación que salió de Egipto, costó una generación poderse arrancar esa dureza y esa rebeldía, y la siguiente generación entró, ¿no? Y ahora que vino Jesús, ha costado pues casi 2000 años y no se han podido quitar esa dureza. Al menos se entiende que hay un remanente, ¿no? En medio de ellos, en el cual aman al Señor con todo corazón y creen en ellos, ¿no? En Él, perdón. Pero lo interesante también es que viene el mismo apóstol Juan, los mira en el Apocalipsis en los 144,000 sellados. ¿Sí? Entonces, Dios todavía sigue con sus promesas vigentes, no tiene fecha caducidad, para el día que Él determine que ya es tiempo y todo Israel va a ser salvo. Ahora, yo quiero que veamos algo que dice aquí Efesios 2, tocante a la iglesia. Dice a partir del verso 11, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y es un mensaje para la iglesia, no para los gentiles que no conocen, sino para la iglesia que conoce, ese pueblo gentil que ha sido rescatado de entre todas las naciones. Dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabas lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados y
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Qué interesante, porque aquí ya nos dice que para Dios no hay una doctrina de sustitución. No está diciendo, a ustedes ya no los quiero, voy a querer a esto. No. No como tal, pero sí provocó a celos al pueblo judío por su rebeldía. Y si en su rebeldía, dice el apóstol Pablo, si en su rebeldía vino la salvación a los gentiles, ¿cómo será el día que todo Israel vuelva al Señor? Va a ser como una resurrección de entre los muertos. Y por otro lado, pastor, si Israel no estuviera en el corazón del Señor, pues yo creo que todo el apostolado se hubiera dedicado a la evangelización de los gentiles. Sin embargo, ciertos grupos de los apóstoles estaban dedicados solamente a la evangelización de los judíos. ¿Sí? El mismo Pedro, El apóstol Pedro, estaba dedicado a los judíos. y destina otro grupo ministerial para alcanzar a los gentiles. Entonces yo creo que lo que menciona ahí es algo cierto. Dios no se ha olvidado de su pueblo, y yo creo que vendrán tiempos donde Israel volteará a ver al Señor Jesús como Bueno, en cierta Salvador. forma ya se están volviendo. Hay un movimiento de judíos mesiánicos Sí. que están reconociendo a Jesús como el Mesías y están alabando a Dios, están glorificando a Dios. Sí hay, Sí. pero no son todos. No. Es un pequeño grupo que poco a poco va creciendo más. Y qué interesante. ¿Algún comentario? A mí también me llama la atención cómo lo redacta Pablo en Romanos 11, cuando dice que nosotros fuimos cortados de olivos silvestres Sí, injertados. y que fuimos injertados en el olivo Natural. natural de Dios, y que nos llama la atención diciendo que temamos, porque si Dios no tuvo ese cuidado con el olivo natural y que hizo eso, ¿cuánto más con nosotros que siendo olivos silvestres? Sino que temamos y guardemos la palabra, amemos a Dios, porque si Dios no respetó al olivo silvestre, ¿qué hará con unos simples olivos silvestres, ¿no? Pasillas. Ahora, ahí dice algo, dice que necesitamos tener cuidado en no ser arrogantes Arrogantes. en Así es. contra del pueblo, El pueblo de Israel, sí. Sí. En lo que se ha provocado, ¿no? La sustitución. Y digo, a mí sí me llama mucho la atención eso de que una bandera de Israel y se van en contra, y que ellos fueron los que mataron al Señor Jesús. Entonces se queda al olvido lo que dice Génesis 12:3. Yo voy a bendecir a quien bendiga a Israel y voy a maldecir a aquel que lo maldiga. Y hemos visto muchos testimonios de ello. Yo creo que ha faltado ver todo el panorama completo, ¿no? Exacto. Esa falta de sabiduría o esa falta de entendimiento, pidiéndosela a Dios, comprendiendo, podemos entender todo eso. Y a veces esa falta de entendimiento hace que el enemigo tome ocasión y en lugar de ser amorosos, ayudarles a edificar su nación, ha inspirado a muchos grupos cristianos o muchas naciones para que se levanten en contra de ellos. Así es. Ahora, qué tremendo, porque si vemos a Dios como un papá y todas las naciones como hijos de Dios, como hijos de Dios, Israel simplemente es el primogénito, Claro. ¿sí? Pero todos somos hijos en cierta forma, porque de todas las naciones Dios va a sacar creyentes. Entonces somos hijos, pero eso quiere decir, soy hijo de Dios, pero también el pueblo de Israel es hijo de Dios. El pueblo de Israel fue conocido como el pueblo de Dios, y ahora la iglesia es conocida como pueblo de Dios. Pero aquí Pablo nos enseña que Dios en realidad de los dos hizo uno solo. ¿Sí? Hizo uno solo. O sea, para Dios no es de, tú eres judío, no, tú eres de la iglesia. Entonces, para Dios es, si tú crees, si tú le crees a Dios, tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres de la familia de Dios, eres del pueblo de Dios. Heredero. ¿Sí? Si eres hijo, eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y eso nos pone muy en claro de que no necesitamos ser judíos o judaizarnos para ser pueblo de Dios.
Somos la iglesia, justificados por la gracia de Cristo, que Él ha venido a perdonar nuestros pecados porque Él vino a morir por nosotros como ese cordero que dio su vida por nosotros. Así que somos pueblo de Dios, sacados de la potestad de las tinieblas y traídos al reino del amado Hijo. Que Dios le bendiga ricamente.